Hola, muy buenas tardes. La idea de este video es compartir con ustedes algunas ideas en torno a la literatura y a la literatura infantil, en el marco de nuestra materia Literatura para el Nivel Inicial del Instituto Sarah Eccleston. En realidad, comenzar a pensar a la literatura es sumamente importante porque significa definir nuestro objeto de estudio. La literatura, como dijeron algunos especialistas, es un arte hecho de palabras. Es algo que no estaba dicho, que no estaba hecho, y que a un creador, a un artista llamado escritor, se le ocurrió decirlo, y decirlo de una manera y utilizando el lenguaje. ¿Y utilizando de qué forma el lenguaje? Utilizándolo con toda la riqueza que la lengua posee. Rompiendo con ese mundo cotidiano, con la manera vulgar, común de decir las cosas, para decirlas de una manera totalmente distinta y de esa forma transformarla en algo literario. La literatura es esto precisamente, un hecho del lenguaje, un producto del lenguaje y de la creación de este escritor. Nosotros tenemos que concebir a la literatura en el contexto de nuestra materia como una obra de arte. Esto es sumamente importante porque implica posicionarnos desde un determinado paradigma. Concebir a la literatura como una obra de arte significa que va a estar al mismo nivel que una pintura, que una escultura, que una pieza de música, que una película. Y cuando vamos al cine, cuando escuchamos una música, cuando miramos una pintura, lo que nos importa básicamente es en qué nos impacta y qué nos llega. Esto es lo que nos tiene que suceder con la literatura. Por eso actividades que se hacen muchas veces vinculadas con la comprensión lectora y ejercicios para comprobar si los chicos comprendieron lo que se está leyendo, es totalmente desubicado en esta concepción de la literatura como arte. Esta literatura como arte tiene que tener una característica fundamental. Como dicen Alicia Zaina y Beatriz Ortiz, tiene que ser plurisignificativa. ¿Qué significa esto? Pluri, mucho, significativa, significados. Significa que la literatura no tiene que tener una idea única, sino que tiene que dar múltiple cantidad de significados para que cada uno de los lectores, considerando la literatura, el texto, como una obra abierta, lo pueda llegar a resignificar. Fíjense con lo que estoy diciendo. Un tipo textual conocido por todos como la fábula, para nosotros, desde nuestro marco teórico, no es literatura. ¿Por qué? Porque la fábula termina dando un mensaje único, que es esa moraleja final. De esta forma no es plurisignificativo. Y si decimos que la literatura debe ser plurisignificativa, por lo tanto la fábula no forma parte de la literatura. O si es literatura didáctica, pero no es la literatura que tenemos que trabajar nosotros con los niños. Cuando trabajamos con la literatura vamos a buscar desarrollar la imaginación en los chicos. Como dice María Luisa Miretti, la literatura desarrolla la imaginación y la fantasía, pilares insustituibles para la construcción de la identidad y al mismo tiempo abre puertas para entrar a dimensiones extraordinarias en las que se lucha, se enfrenta, se llora y se ríe. Dentro de la literatura se van a leer clásicos y se van a leer libros nuevos, pero se va a leer sobre todo buena literatura. Y en especial nuestro recorte tiene que ver con pensar en la literatura infantil, que es una parte muy importante de la literatura, que es una obra de arte, por supuesto, pero que tiene un destinatario. ¿Y el destinatario quién es? El niño. Bueno, nos seguimos viendo en otra microclase.